tardes, soy Mirta Las Salinas. Crece la urgencia y es que aunque las inclemencias del tiempo que se creía iba a causar Elsa, el huracán en la Florida, no fueron tan graves, por lo que la búsqueda de sobrevivientes continúa en la zona del derrumbe del edificio en Surfside, donde hoy fueron encontrados más cuerpos. Víctor Cordero nos tiene la información más reciente. El estado de Florida se salvó de sufrir una nueva catástrofe hoy, luego de que la tormenta tropical Elsa se debilitara y permitiera que continuaran las labores de búsqueda y rescate de víctimas en las ruinas del edificio de apartamentos que colapsó en Surfside hace 14 días. Los socorristas trabajaron esta mañana bajo la lluvia y horas más tarde, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, informó que más cuerpos fueron encontrados por personal del Urban Search and Rescue. Equipos del USR recuperaron 10 víctimas más, lo que elevó a 46 el número de muertos confirmados. 32 de esas víctimas ya fueron identificadas y se avisó a sus familiares. La alcaldesa agregó que hasta estos momentos 94 personas todavía siguen desaparecidas. Por otro lado, la subgobernadora del estado, Janet Núñez, informó que hasta ahora no se sabe de fatalidades ni daños significativos en las estructuras por el mal tiempo, pero que hemos reportado que más de 26,000 personas han sufrido apagones, la mayoría de ellas en los condados de Hillsborough, Pinellas y Polk. Este miércoles también se emitieron advertencias de posibles tornados para varios condados, incluyendo el área de Gainesville, y para más tarde fueron pronosticados intensos aguaceros y fuertes ráfagas de viento en el norte del estado. Los meteorólogos informaron que luego de que Elsa cruce el estado de Florida, continuará su avance rumbo a Georgia, las Carolinas y Virginia, antes de regresar a las aguas del Océano Atlántico el viernes. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Gracias por tu informe, Víctor. Y dentro del dolor por la tragedia que sufrieron al perder a sus seres queridos, hoy el gobierno aseguró a los damnificados que no los va a dejar solos. Jacqueline Dos Ramos nos dice cómo los va a ayudar. Fondos locales y federales estarán disponibles para asistir a las familias de las víctimas y a propietarios e inquilinos del edificio Champlain Towers. La alcaldesa del condado, Daniela Levine Cava, expresó que los familiares de las víctimas que no viven en Estados Unidos serán incluidos en el plan de ayuda. El bienvenido a todos que vienen y así vamos a seguir. Y para todos que están sufriendo, todos que tuvieron pérdidas de cualquier tipo, por eso tenemos los fondos y la generosidad del mundo entero. También a través del gobierno federal están disponibles préstamos que van desde $40,000 hasta $200,000 para las personas que perdieron sus apartamentos. Lo hacemos a través de préstamos de muy bajo interés. Esos préstamos no son tradicionales, no son los préstamos que tradicionalmente se ven a través de un banco, son directos del fisco, de manera que nosotros utilizamos un criterio muy amplio para calificar a las personas y luego los términos de pago. Sin embargo, otros afectados por los diferentes desalojos que se han llevado a cabo en el condado se han quedado prácticamente en la calle. Sharon es una de estas personas y esto fue lo que nos respondió cuando le preguntamos si había recibido ayuda. No, ahora no. Gracias a Dios que conseguimos a dónde ir. El dueño de nuestro apartamento nos dio a dónde ir, pero igual allá ahora nos están diciendo que ya no tenemos que ir. Con 3 perros es difícil encontrar un refugio que lo aceptan a ellos. La alcaldesa del condado informó que tendrá una conferencia telefónica con altos funcionarios del gobierno federal para establecer de qué manera serán distribuidos los fondos disponibles. Soy Jacqueline Dos Ramos, Estrella TV. En otros temas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos es culpable en gran parte por la masacre en la que murieron 26 personas en una iglesia de Texas. Un juez federal así lo determinó, ya que esa división del ejército falló en entregar a una base de datos la historia criminal de su exmiembro Devin Kelley, quien cometió el horrendo crimen en el pequeño poblado de Sutherland Springs. El ataque se mantiene como la peor balacera masiva en la historia de ese estado. Y 3 oficiales fueron víctimas de la descontrolada ola de violencia armada que se vive en Chicago. Según informes, los agentes circulaban cerca del Parque Morgan esta mañana cuando alguien les disparó desde otro vehículo que luego escapó. 2 de los oficiales son miembros de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos. El tercero pertenece al Departamento de Policía de Chicago. Todos son reportados en condición estable.
Y la violencia armada ahora se ha convertido también en un problema de salud pública y las autoridades en varios estados se preparan para un verano sangriento que podría establecer un récord de tiroteos. Desde Nueva York, Ángela González tiene reacciones sobre esta alarmante situación. Cuéntanos, Ángela, adelante. Así es, Mirtala, muy buenas tardes. Una nueva pandemia tiene en jaque a las autoridades, pues aunque el pico del verano boreal por el alza en el crimen todavía no comienza, las estadísticas por crímenes violentos y con armas de fuego ya están rebasadas. Un aumento incesante en la violencia con armas se ha apoderado de las ciudades estadounidenses, exacerbadas por la pandemia, el colapso económico, manifestaciones, brotes de anarquía y reducción de vigilancia. Desde Nueva York a Nueva Orleans, las autoridades se esfuerzan por encontrar soluciones mientras los ciudadanos se abandonan a su suerte en las calles. Claro, la gente tiene que hacer conciencia, y aumentar más que todo más la seguridad, para que no se den este tipo de actos vandálicos en cualquier país del mundo. Con el clima más cálido, este verano podría pasar a la historia como el más sangriento, pues las cifras de homicidios ya superan el 33% de alza de 2020. Ya se acerca a 9.000 el número de personas muertas por balas y en lo corrido del año ya llegan a 260 los tiroteos masivos. Es que si no cambian la ley, aquí todo el mundo puede tener armas, porque no hay una regulación, y menos si usted tiene la conexión, le dan la licencia y ahí vende para todo el mundo. En Nueva York, el gobernador declaró emergencia por la violencia armada, lo que permitirá agilizar fondos y recursos. Policías trabajan horas extras y más novatos en las calles están tratando de combatir el crimen. Mirtala, y en algo que concuerdan casi todos los jefes de policía es en implementar de inmediato un plan de acción que saque las armas ilegales de circulación. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Ángela. Buenas tardes. Vamos a hablar del tema de la pandemia y es que se confirmó lo que se temía. Delta se ha convertido en la variante del COVID-19 dominante en Estados Unidos. Actualmente, más del 50% de los casos son de esta altamente contagiosa mutación, informaron hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esto debería hacer que la gente lo piense dos veces, señaló el presidente Joe Biden, refiriéndose a quienes se resisten todavía a recibir la vacuna. Y los héroes de la pandemia fueron honrados hoy con un vistoso desfile en Manhattan, Nueva York. Miles de personas se apostaron a los lados de las calles para vitorear y agradecer a los trabajadores esenciales de la salud, del transporte, de los bomberos y la policía y también muchos más, mientras pasaban montados en coloridas carrozas, acompañados por bandas de música y una lluvia de confeti. Bueno, y antes de la pandemia se hablaba mucho de trabajadores temerosos que hacían grandes sacrificios para no ser desempleados, pero ahora las cosas han cambiado, aunque usted no lo crea. En el país hay millones de puestos disponibles, bien pagados, que nadie está ocupando. Wendy Castillo nos dice a qué se debe esto, a lo que ya se le llama la gran renuncia. Muy interesante. Wendy, cuéntanos. Buenas tardes. Mirtala, buenas tardes. Aunque cada caso es distinto, la mayoría de la gente está abandonando su empleo debido a un agotamiento laboral. Además, después de la pandemia, muchos se replantearon su vida y se dieron cuenta que quieren pasar más tiempo con la familia. Otros sienten que su trabajo no es tan importante como lo pensaban antes y quieren iniciar su propia empresa. Para José, aferrarse a un empleo donde no lo tratan bien es parte del pasado. Yo en lo personal, cuando tengo un trabajo, doy lo mejor de mí y quiero que me respeten también como trabajador. Él forma parte de los casi 4 millones de trabajadores equivalentes al 2.7% de toda la fuerza laboral que dejaron sus puestos en abril, la cifra más alta desde que se comenzó a llevar este registro en el año 2000. Muchos jefes que sí se aprovechan un poco de su posición y humillan mucho a los trabajadores. Yo eso lo he vivido también en carne propia. Los motivos para renunciar son innumerables, pero precisamente aguantar humillaciones es algo que muchos ya no están dispuestos a hacer. Anthony Klust, quien es el autor del estudio La Gran Renuncia, afirma que después de la pandemia la gente pensó seriamente en hacer un cambio en sus vidas y valorar las cosas verdaderamente importantes, y eso con frecuencia implica un giro en sus carreras.
Otro factor es el agotamiento laboral. Numerosas investigaciones indican que cuando la gente se siente cansada, tiene más probabilidad de renunciar. El trabajo remoto, aunque en un porcentaje más pequeño, también es un punto que está influenciando a las renuncias. Básicamente les piden a los trabajadores que han llevado sus vidas de manera diferente durante el último año que dejen todo y vuelvan a la oficina o al negocio. La vida no funciona de esa manera, asegura este director de políticas fiscales y económicas. La industria de tecnología avanzada es una de las mejores pagadas y hace falta personal. Hay gran demanda de soldadores, conductores de camiones y en el área de manufactura. En Los Ángeles, Raquel también necesita desesperadamente trabajadores para su pequeño negocio. Le busco, me ponen el pero, me ponen que lo otro, que le voy a llamar por teléfono. No quieren trabajar. Si usted está pensando en renunciar, no es el único. Actualmente, aquí en el país, el 95% de los trabajadores está considerando hacerlo. Incluso los líderes corporativos están empezando a darles un descanso a sus empleados, ya que es la mejor alternativa en lugar de dejarlos ir para siempre. Mirtala. ¿Qué cifra tan alta? 95% de los empleados piensan en renunciar. Definitivamente, el último año ha sido muy difícil para todos, Wendy. Claro, mira, esto es aquí en el país el 95%, pero a nivel global, Microsoft también realizó una investigación que dice que el 40% de los trabajadores piensan renunciar este año porque quieren hacer nuevas cosas. Bueno, gracias por tu informe, muy interesante, Wendy. Buenas tardes. Hacemos un corte y volvemos con más en Noticiero Estrella TV. El gobierno federal está promocionando un ambicioso proyecto enfocado en ayudar a las familias estadounidenses con la creación de empleos, mejor educación y mucho más. Armando Guzmán está en Washington y nos dice de qué se trata. ¿Qué cree usted que sea más importante? ¿Quién cuida a estos niños y cuánto puede ayudar a subsidiar ese enorme costo del gobierno? Esto se llama infraestructura humana. O estos enormes paneles solares que transformarían el futuro cercano en la vida de millones de personas en Estados Unidos, haciendo la vida de todos los días mucho más costeable. O si usted es republicano, quizás esto es más importante, la reparación física de puentes, caminos y carreteras. El empleo que esto garantizaría para millones de personas que hoy buscan trabajos que paguen mejor que los de servicios de restaurante. Pero, ¿qué tal si todo fuera igual de importante? Y precisamente por eso el presidente anduviera de gira constante por todos los rincones del país. En esta columna de opinión, Biden le llama a un nuevo plan para las familias estadounidenses. To truly win the 21st century and once again lead the world, to truly build an economy from the bottom up and the middle out, to truly deal everybody in this time, we need to invest in our people. Solo considera el problema que representa que el cuidado de los niños sea más caro de lo que una madre gana trabajando ella misma, o que el costo de los primeros 2 años de universidad en los colegios comunitarios impida que mucha gente avance en una educación que le permita después tener un buen trabajo. ¿Qué tal si el gobierno costeara esa educación? You don't think about your costs of transportation one month and then the next month you think about the cost of childcare. People are living these things all at the same time. Pero para los republicanos sí hay diferencia. The only way we can get there is to de-link the two issues. They are really separate issues. Los demócratas están opuestos a separar la infraestructura del país de la infraestructura humana. There won't be an infrastructure bill unless we have a reconciliation bill. El presidente dice que no lo ve como pelea, sino como negociación. Si usted hace memoria, recordará que ya hay un acuerdo entre el presidente y los republicanos para un plan de infraestructura física que costaría más de $1 trillón, o $1 millón de millones. Ahora, el problema está en que el plan de infraestructura humana costaría 3 o 4 o hasta $5 billones. Millones de dólares, 4 o 5. Y los republicanos no lo quieren hacer. Por eso el presidente anda de gira por todo el país, para que usted convenza a los republicanos y les ponga presión. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.
Gracias, Armando. Y planean reasignar $860 millones de los fondos del COVID-19 para los gastos que generan los niños migrantes. Los costos por albergar a los menores que cruzaron ilegalmente la frontera ya alcanzan los $1.700 millones debido a las precauciones que se han tomado por la pandemia, informó la administración Biden, y también por la contratación del personal que atiende a los pequeños en los albergues. Haití se estremeció hoy con el asesinato de su presidente en su propia residencia, donde también su esposa resultó herida. Jovenel Moïse, quien tenía 53 años, estaba gobernando por decreto y la oposición lo acusaba de querer aumentar su poder. Se cree que el magnicidio fue llevado a cabo por mercenarios porque en un video se escucha a los atacantes hablar español e identificarse como agentes de la DEA. Martine Moïse, primera dama de Haití, fue evacuada por el gobierno de Estados Unidos y está siendo atendida en un hospital de Miami. Hacemos un corte, tenemos mucho más al volver. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El gran problema que originó la oleada migratoria a Estados Unidos queda de manifiesto con el impresionante número de personas que han sido detenidas en la frontera durante los últimos meses. Connie Flores nos informa desde Houston, Texas. La crisis en la frontera sur de Estados Unidos es un factor de preocupación latente para las autoridades, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, ha arrestado a más de 11,000 inmigrantes indocumentados que estaban escondidos en más de 700 casas de seguridad en la frontera con México, la gran mayoría en Texas, desde que comenzó el presente año fiscal. No es humano cuando los ponen de la manera en que ellos están en estas casas, albergues o casas de escondite, porque no les dan casi comida. Muchas de las mujeres y niñas son víctimas de violaciones sexuales. Es horrible la situación y las condiciones en las que los tienen ahí. Así que es bien importante que las personas entiendan a lo que se están atendiendo cuando vienen pagándole a un coyote. Según investigaciones, en el estado de Texas se ubica la mayoría de espacios donde los llamados coyotes esconden a los no ciudadanos, a quienes mantienen encerrados durante días con poco alimento, sentados en el piso y con un solo baño para decenas de personas. Gran parte de estas casas de seguridad se han encontrado en el sector del Valle de Río Grande, donde se han ubicado 320 viviendas controladas por los coyotes, donde los migrantes aguardan hasta el momento de poder viajar al punto final de su camino. En su cruce de Centroamérica a los Estados Unidos. Eso es algo muy importante de ver las opciones que hay, ver qué diferentes opciones puede haber antes de tomar esta travesía tan difícil. La frontera de Texas se ha convertido en un punto principal de cruce de indocumentados y solicitantes de asilo político en los últimos meses, por lo que para muchos no es sorprendente el índice de descubrimientos de casas de seguridad en esa región. Connie Flores, Estrella TV. Cerca de 1,500 trabajadores de Ciudad Juárez fueron vacunados contra el COVID-19 en un cruce fronterizo. Los empleados de maquiladoras que fueron transportados en autobús a la garita Marcelino Serna en Tornillo, Texas, recibieron la dosis de Johnson & Johnson. Las autoridades de México y Estados Unidos señalaron que con este esfuerzo binacional se va a lograr inmunizar a otros 50,000 trabajadores en las próximas semanas. En México, altos precios del gas licuado van a ser combatidos por el gobierno federal con el único objetivo de aliviar el bolsillo de gran parte de la población. Víctor Blázquez está en la capital azteca y nos cuenta cómo se va a lograr esto. Yo creo que desde los tiempos de Madero. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la alza del costo del gas LP con la creación del Gas Bienestar. Se trata de una empresa que será operada por el Estado, encargada de generar y distribuir gas licuado a las familias mexicanas de menos recursos y a un precio más bajo que del que está en el mercado. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay.
Además, detalló que esta nueva empresa dependerá de Petróleos Mexicanos e iniciará operaciones en 3 meses en la Ciudad de México, donde se han registrado los mayores incrementos en el costo del hidrocarburo, lo que da un respiro a los hogares mexicanos. Hay que ahora sí que fijarte muy bien lo que vas a consumir, o sea, cuánto gas y pues estar bien al pendiente de todo, o sea. Sí, ya subió todo. Todo está subiendo, nada baja, todo sube. Y es que el jefe del Ejecutivo reconoció que no ha podido cumplir su promesa de que no aumente el precio del gas porque hay 5 empresas grandes que distribuyen en casi el 50% del país, lo que para algunos especialistas podría dar comienzo a un mercado ilegal. Vas a esconder ahí que realmente vas a poner un precio, los inversionistas o en este caso los distribuidores de gas van a decir, bueno, a ese precio no te vendo, va a haber un mercado negro que van a vender a otro precio. Sin duda los más beneficiados son la población mexicana, y es que se calcula que en 4 de cada 10 familias alguien perdió el empleo, por lo que los ingresos ya no son los mismos y muchos están en pobreza. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor, por este informe desde la Ciudad de México. Hacemos un corte, tenemos más al volver. No me queda más que para invitarlos a ver cierre de edición esta noche en Estrella TV. Muchísimas gracias.